Bien, nos encontramos con el congresista Américo González de la bancada Perú Libre y representa la región Cajamarca. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Gracias por el espacio que nos brindan, que nos permite llegar al pueblo peruano. Y me encantaría empezar, si usted me lo permite, por la coyuntura que nos está ahorita azotando al país, que es exactamente Perú Libre. Pero antes de hacerle la pregunta del señor Vladimir Cerrón, me gustaría saber si usted en su despacho, en las comisiones que forma parte, tiene a de repente recomendados del señor Vladimir Cerrón, porque sabemos que hay 20 huancayinos que estarían siendo, que son del círculo del señor Vladimir Cerrón, trabajando en el Congreso para algunos congresistas y para algunas comisiones. En mi despacho, las personas que trabajan conmigo son por lo general de mi región. ¿No tiene ningún huancaíno? No, huancaíno no. ¿En las comisiones? No, esta vez no tengo comisión. ¿Donde usted forma parte? No. ¿El año pasado en la de justicia? En la de justicia estuve trabajando al defensor del pueblo, José Gutiérrez, aunque él es huanqueño, ¿no? Pero es del círculo del señor Vladimir Cerrón. Sí, sobre todo gente que trabajó, ¿no?, en cuadros del Perú Libre, ¿no? A quienes, como es natural, se le devuelve el favor. No es el favor, sino se les da el espacio para que tengan experiencia y para que el partido pueda avanzar, ¿no? Porque es una de las cosas que siempre cuestionaban a Perú Libre, que fue un partido que no tenía cuadros. Y en efecto, pues siendo un partido joven, no teníamos los cuadros suficientes. Pero además también que el presidente Castillo nunca nos dio el espacio, de tal manera que no había de qué preocuparse ahí. Pero más que tener a personas que de repente adquieran experiencias y fortalecer el partido, era tener personas o asesores, en este caso, que estén preparados y con la capacidad, porque es apoyar el respaldo del tema legislativo para el bien del país. Sí, claro, en efecto, habían personas que habían trabajado ya en instituciones públicas, y además aquí hay un filtro. Tú presentas al candidato al puesto y el Congreso en el área de recursos humanos te lo filtra. Si no tienes la experiencia, no tienes los estudios para el cargo que lo propones, no lo contratan simplemente. Perfecto. Ahora sí me gustaría ir sobre la sentencia que tiene el señor Vladimir Cerrón de 3 años y 6 meses. ¿Cuál es su opinión? Porque usted mencionó que era una persecución política. ¿Sigue considerando que es una persecución política? Sí, desde luego. Mire, hace unos días salió una encuesta donde situaban al Perú Libre como una de las agrupaciones políticas que pasaba a segunda vuelta y que en una eventual segunda vuelta ganaba las elecciones. ¿Quién? ¿El señor Vladimir Cerrón? Sí. ¿Está seguro, congresista? Sí, yo le voy a hacer... Tenemos que ver esa encuesta. Sí. Una encuesta que no ha sido muy difundida y no sabemos si ha sido muy votada también. Mire, siempre a la izquierda, hemos escuchado los últimos días que al señor Cerrón, doctor Vladimir Cerrón, lo han elogiado inclusive políticos opuestos, Aldo Mariátegui, últimamente Mulder, Madeleine Osterning y otros políticos de derecha que han reconocido que el mejor preparado de la parte de la izquierda en el Perú actualmente es el doctor Cerrón. Entonces, yo quiero rescatar esto aquí, que es parte de la madurez política que están teniendo los partidos, ¿no? Hasta en una batalla se reconoce, los grandes generales, los grandes estrategas reconocen en el enemigo sus virtudes y cualidades. Y yo creo que la política debe ser igual, reconocer las cualidades sin que eso te lleve a que vas a cambiarte al lado, ¿no? Eso a veces algunos opinólogos y sobre todo la parte de los caviares no entienden y se aprovechan de eso para engañar a la población. Entonces, dicho esto, salió el tema de su sentencia, pero yo tengo fe que en la instancia superior de la casación, en la Corte Suprema, nos van a dar la razón, porque no hay los elementos legales ni fácticos que sustenten esta sentencia, que por lo demás ya se han explicado muchos especialistas, justamente no tiene una razón de ser, toda vez porque no se concretó, esa obra nunca se dio, nunca se llevó a cabo, no hubo ni un gasto ni del Estado ni de la parte privada. Un contrato que se anuló cuando aún no empezaba a ejecutarse. Entonces, no pudo haber gasto al Estado, que es lo que señala la Fiscalía. Es más,
La misma Contraloría sobre esto ha señalado que no hay responsabilidad administrativa, menos puede haber una responsabilidad penal. Ahora, pero sí hubo, congresista, negociación incompatible. Firmó el contrato, pese a que no había permiso ni autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y del MEF. Y eso creo que al revelarse de esa manera tampoco fue algo que como autoridad no tenía ninguna responsabilidad. Mire, en el año 85 se dio una ley que declara de interés público la construcción de un aeropuerto en Huancayo, alterno al de Jorge Chávez. Acuérdese que hace unos meses atrás hubo un accidente en el Jorge Chávez y se paralizaron los vuelos internacionales porque no había un aeropuerto alterno. El aeropuerto de Jauja no reúne las condiciones para que sea un aeropuerto internacional. Entonces, esta ley sigue vigente. En base a eso, el Consejo Regional aprobó lo que tenía que hacer el doctor Cerrón, es ejecutar este mandato del Consejo Regional. Ahora bien, él firmó el contrato, meses después el nuevo gobernador lo anuló y no tuvo ningún efecto jurídico. La intención no podemos condenar, a nadie podemos condenar por la intención. Ahora, si estuvo bien o estuvo mal, salvo que se hubiera ejecutado o que el Estado hubiera invertido un sol, podríamos decir que hay un delito. No es el caso, por eso nosotros decimos que no tiene el asidero ni legal ni fáctico respecto a esta sentencia que consideramos que tiene más tintes políticos que jurídicos. Pero sí hubo intención, definitivamente. Congresista, que usted no cree que sea responsable ni por más que haya firmado este contrato y por más que haya existido la intención de hacerlo en contra, se podría decir, o sin contar con el permiso del MTC y del MEF. Ya, ahí hay un tema que aclarar. El contrato se firmó el 2014, se quedó en efecto. El 2015 el MEC saca una directiva donde dice que para una inversión público-privada en las regiones tenía que tener opinión del MEC, pero es a partir de 2015. Los hechos se dieron en 2014, las leyes no son retroactivas. Bueno, dicho esto, son 3 años y 6 meses que ha sentenciado al doctor Vladimir Cerrón. Está ahorita prácticamente como no ha habido, desaparecido, en clandestinidad. ¿Ha podido comunicarse usted? ¿Sabe dónde está? No, ¿se va a entregar? no, ¿Va a pedir, sigue en el país? ¿Va a pedir asilo político de repente? Nosotros no nos hemos comunicado con él, salvo con su defensa que nos explicó a toda la bancada, la parte legal, y no nos ha dicho dónde está. Entiendo que es parte de la estrategia. Ha señalado que está evaluando si se va a entregar o no la defensa legal. Eso lo dejamos a los abogados. Nosotros como parte política seguiremos haciendo la defensa en el ámbito que nos corresponde, sin inmiscuirnos en la parte de la administración de la justicia, que puede esto de alguna manera entorpecer las investigaciones. Y no queremos que sea, no obstante que creemos que esto es una patraña de percepción política. Yo creo todavía en la justicia y repito, en la instancia superior, la Corte Suprema, a través de la casación, creo que nos va a dar la razón. ¿Sería una patraña por parte de quién? Del sistema. Porque ¿quién integraría ese sistema para usted políticamente? El sistema no tiene una cabeza, ¿no? El sistema no es ni siquiera la señora Dina Boluarte quien está allí de repente cumpliendo un rol. El sistema son los grupos de poder, los grupos económicos, el sistema internacional del capitalismo salvaje. Recuerde usted que el doctor Cerrón implementó el médico de familia, implementó el psicólogo por colegio, implementó el odontólogo por colegio. Imagínense si pudiéramos nosotros prevenir todas las enfermedades en casa, antes de ir al médico. ¿Quiénes perderían su negocio? Las grandes farmacéuticas, ¿no? Porque prevenimos el cáncer, esas farmacéuticas no van a vender sus productos. Entonces, eso es lo que nosotros referimos al sistema. No es este gobierno, ni siquiera la señora Dina Boluarte, ni el Ejecutivo, ni siquiera la misma Fiscalía que hace un papel o el Poder Judicial que hace un rol. Es el sistema en su conjunto que tiene múltiples cabezas. Definitivamente. Ahora, pasando un poquito al tema de la inseguridad ciudadana, donde sabemos que usted ha sido muy fuerte, ha luchado muchísimo, estamos en un índice totalmente alarmante en el país.
parece que el gobierno, por más que haya sido parte de la plancha presidencial, no tiene un plan de gobierno, porque declarar en estado de emergencia congresista no es una estrategia para combatir la delincuencia. Efectivamente, mire, usted lo ha mencionado, yo impulsé muchos proyectos de ley acá en el Congreso, inclusive he recibido amenazas de muerte a mi persona y a mi familia por parte de las bandas criminales. ¿Ah, sí? Gente en las redes sociales que se hace llamar Tren de Aragua. Sí, está en la denuncia de la policía, está en la fiscalía investigando el tema. ¿Y se dio con la persona? Están en eso, ¿no? Porque, en investigación. En investigación. Obviamente esta gente es cobarde, pues no da Pero la cara, ¿no? el hecho de declarar en estado de emergencia es saltar de una vereda a otra. Es no tener una estrategia. Claro. El estado de emergencia por sí solo no ayuda. Yo planteé el plan Bukele. Fui a El Salvador, estuve 15 días, he ido al Brasil hace poco. Y el estado de emergencia no es para cerrar los negocios. Más bien el estado de emergencia es para garantizar el normal desarrollo de las actividades económicas. Por eso que nosotros entendemos al alcalde de San Juan del Lurigancho cuando él protestó porque le estaban cerrando las bodegas, los restaurantes, los hospedajes, los bares, lo que va a paralizar la economía. En El Salvador está la policía, el ejército y los serenos cuidando las calles. La población más bien se siente segura cuando ven un uniformado que está patrullando las calles. Pero aquí el enfoque no es el adecuado porque no tiene una estrategia. No es que yo decrete por documento y se va a solucionar el problema, sino que ¿qué hay que hacer? Primero, el estado de emergencia en un territorio tienes que controlar el territorio, las entradas y las salidas. Entras y capturas a los delincuentes, los extraes y los metes a la cárcel. Aquí no, aquí hemos visto que en San Juan de Lurigancho se siguen poniendo granadas, siguen matando mototaxistas, de tal manera que esto va a ser un fracaso porque no hay una estrategia. Por otro lado, también es bueno reconocer que en El Salvador, antes de ir al estado de emergencia o al plan de control territorial, se equipó a la policía. Se hizo una purga primero de los malos elementos, luego se le dio tecnología, se le dio equipamiento y se aumentó en número la capacidad de los efectivos policiales. Pero acá no. Acá, con lo mismo que tenemos, encima no quieren que las Fuerzas Armadas ayuden a controlar la delincuencia, entonces la policía no se da abasto. Entonces, por un lado están cuidando, por el otro lado están robando. Y así no es. El plan control territorial es tener el control del territorio. Eso es lo que nos falta acá, ese plan. Yo lo he venido impulsando. Bueno, me dijeron que no hay plan Bukele, sino plan Boluarte, pero que haya un plan. ¿Y usted considera que hay plan Boluarte? No hay nada. Y ahora esto de limpiar y hacer una purga en malos elementos, nos quedaríamos con una mínima cantidad de congresistas y dentro del Ejecutivo también, porque creo que el problema más grande han sido los gobiernos que no le han dado estabilidad y que han llevado al quiebre total del país, teniendo unas brechas muy grandes en diferentes sectores importantes. Mire, otro problema que se tiene que ir paralelo con estas medidas de seguridad es el tema del presupuesto. El Ejecutivo tiene un rol fundamental. Nosotros hemos peleado aquí por sacar muchos proyectos que encima el mismo Ejecutivo los observaba. Pero no podemos hacer nada sin presupuesto. Necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía estén primero equipados, bien remunerados, así como nuestros serenos. ¿Y esto quién lo tiene? El Ejecutivo, a través del MEF. ¿Pero qué nos dice el MEF? Que no hay presupuesto. Pues yo le digo que presupuesto sí hay. Por ejemplo, hay 60.000 millones de soles que se deben cobrar a las empresas que no pagan aún de Reactiva Perú. ¿Se acuerda usted que en pandemia Vizcarra, se le dieron a grandes empresas y a las grandes empresas que ganaban? Así es. Y no pagan? Y no le dieron al pequeño ni al mediano. No le dieron al pequeño ni al mediano, que tuvieron que quebrar mucho, ¿no? A los que más ganaron les dieron. Ahora, hay deudas tributarias que deben la Telefónica, 5.000 millones, Bacus, Cochabamba, las grandes mineras. Ahí está el presupuesto justamente para combatir la inseguridad ciudadana. ¿Está haciendo un buen trabajo la señora Dina Boluarte, la presidenta de la República? No, para nada. No. ¿Cree que debería seguir en el cargo? Yo creo que nosotros varias veces hemos planteado en su vacancia. Ahora se ha presentado al Tribunal Constitucional una sentencia sobre el permiso que se le dio para sus viajes y que pueda llevar su trabajo de manera remota. ¿Usted apoyaría eso? Mire, nosotros nos opusimos a esta ley. Bueno, ahora la señora Dina Boluarte está gobernando con quienes perdieron las elecciones. Eso es evidente, que se fue de Perú Libre. Que ella se fue antes, ¿no? Cuando aún estaba el señor Castillo. Ella renunció y fue una de las impulsoras para que el presidente Castillo abandone la bandera de Perú Libre, ¿no? Y ahora está con ellos.
Yo creo que primero debe solucionar los problemas del país, ¿no? Si acá los peruanos están muriendo, que ella se vaya paseando por el mundo, ¿no? Primero que solucione acá. Ahora, usted como congresista, proyecto de ley que salve la situación del momento, como congresistas, ¿qué están haciendo? Su bancada de Perú Libre, ¿qué está haciendo para combatir la delincuencia a través de proyectos de ley, el hambre, la pobreza, la necesidad, las brechas del sector salud? ¿Qué hacer para salvar este país a través del Congreso y las leyes? Mire, nosotros hemos apoyado todo lo que es beneficios sociolaborales para el sector salud. Yo soy actor mucho de estos proyectos que ahora son ley, en el sector de educación igual, en la agricultura igual, seguridad ciudadana, usted lo sabe, yo me he enfrentado a la delincuencia, la expulsión de inmigrantes ilegales, indocumentados que vienen a causar zozobra. Pero repito, no podemos avanzar con estas medidas si no tenemos el presupuesto. Yo he presentado el proyecto para que se cobre a las deudas tributarias de las grandes empresas de manera automática. He presentado un proyecto para que la SUNAT pueda cobrarle a las empresas que no quieren pagar. Están archivados. Entonces, aparte que están archivados, prácticamente han apoyado a algunas empresas mineras perdonándole las deudas. Efectivamente, las empresas mineras no pagan impuestos. Lo que en el transcurso del año pagan, al final el Estado les devuelve con el pretexto de que van a traer tecnología, con el pretexto de que van a traer maquinaria, cosa que tampoco ayuda a eso, porque todo lo compran en el extranjero. De tal manera que aquí tenemos que hacer una reforma. Por eso nosotros proponemos la reforma del capítulo económico, que también lo hemos prestado como proyecto, como bancada Perú Libre, hemos hecho incidencia, pero lamentablemente no tenemos los votos. De tal manera que esto justamente lo que nosotros proponemos como Perú Libre, y ahí vemos la persecución que obviamente quieren descabezar a Perú Libre, metiendo preso al líder, pues, ¿no? O sea, aplicando el dicho, ¿no? Si quito la cabeza del comandante, destruye al ejército, ¿no? El día de hoy inicia, o por el día de hoy se va a dar la marcha en contra del gobierno de la señora Dina Boluarte, de la presidenta, y en contra del Congreso. ¿Qué espera de esta protesta, de esta marcha, sabiendo que tenemos a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú, prácticamente de manera represaria o siendo represor en contra de los manifestantes? Mire, usted lo menciona, ¿no? Ahí sí son buenos para reprimir a los protestantes, ¿no? Han matado a 70 peruanos, marchaban por las calles de Lima como nazis, pero ¿por qué no salen así a combatir la delincuencia, no? A mí me gustaría verlos, así como salieron a marchar por el centro de Lima, uniformados, bien armados, marchando por las calles de San Juan del Lurigancho, por las calles de Los Olivos, de San Martín de Porres, por el Callao. Por ejemplo, eso hay que hacer, porque para reprimir a la población que protesta pacíficamente, ahí sí son valientes. Pero por eso es lo que yo digo, pues hemos invertido los papeles, ¿no? ¿Van a interpelar al ministro del Interior? De todas maneras, nosotros hemos presentado interpelación, se aprobó y ahora está pendiente la censura. Definitivamente estamos en un momento muy caótico y esperemos que dentro del Congreso, los buenos congresistas que puedan hacer algún proyecto de ley en beneficio del país. Sabemos que el gobierno está a espaldas de la realidad y de la necesidad. Hay unas brechas muy grandes que se tiene que acortar y una realidad que no sabemos si estamos en un momento de gobierno o desgobierno, definitivamente. Estamos de gobierno, por supuesto, porque una de las principales funciones del Estado es asegurar la seguridad de su población, de los peruanos. Y hemos visto que aquí te matan por ir a comprar el pan, te matan por robarte un celular, extorsionando a los mototaxistas, poniendo granadas de guerra en los restaurantes, las discotecas. O sea, ¿dónde estamos, no? Queremos un México. Entonces, aquí tenemos que ponernos realmente a trabajar, pero el Ejecutivo tiene la decisión de dar el presupuesto que se necesita. Nosotros hemos impulsado muchas leyes aquí que pueden ser bonitas en papel, pero quien las pone en práctica son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, y eso es lo que no está haciendo el Ejecutivo. Lo que no está haciendo el Ejecutivo y lo que no está haciendo la presidenta Dina Boluarte, quien en vez de ayudar y cerrar estas brechas, cada día está peor. Quiere viajar, solo viaja y no se da cuenta de la realidad que viven las regiones en el interior del país. Sálvense quien pueda, es la frase, y así terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y yo quiero ver esas encuestas que fueron publicadas donde dan por ganador al señor Vladimir Cerrón Rojas en unas próximas elecciones o que pasa segunda vuelta. Yo nunca lo vi, la verdad. Yo no creo que los peruanos volvamos a repetir nuevamente los errores y que nos lleve nuevamente a ver pues gobiernos tan nefastos como el que estamos en este momento. Esperemos no cometer los mismos errores porque lamentablemente los responsables somos los que votamos.